Bueno, el hecho de estar con ustedes nada más que 2 veces por semana hace con que algunos temas vayan quedando para atrás de estos comentarios que hacemos al inicio del programa. Y hoy vamos a tratar de más o menos ponernos al día con ello. Fundamentalmente porque teníamos prevista una entrevista que infelizmente ya cuando teníamos prácticamente todo pronto se nos bajó por razones de fuerza mayor y ya no teníamos más tiempo de concertar otra entrevista. Entonces vamos a dedicarle un poco de tiempo a estos espacios de reflexión, como les decía. Y voy a empezar por un tema que ya lo hemos abordado en otras ocasiones acá en el programa y tiene que ver con el tan famoso tema de las dos patrulleras oceánicas que el anterior gobierno había encargado al astillero español Cardama. Bueno, hay decisiones, ¿no?, de un gobierno que pueden gustarnos más o menos que otras, y algunas pueden ser discutibles, otras pueden generar polémicas, y también hay decisiones que, aun cuando tengan consecuencias económicas importantes, uno entiende que deben tomarse porque hay algo que está por encima de cualquier cálculo político, y es la obligación de cuidar los intereses del Estado. Y cuando digo el Estado, hablo de todos nosotros, de usted, de mí, de sus hijos, de sus nietos. Y en el caso de las dos patrulleras oceánicas que Uruguay había contratado al astillero español Cardama, creo que la decisión de rescindir el contrato fue correcta. Y lo digo aún sabiendo que estamos hablando de mucho dinero, en que Uruguay ya había desembolsado alrededor de 30 millones de dólares, y que existen riesgos de reclamos y que seguramente habrá que seguir trabajando para recuperar la mayor cantidad posible de esos recursos que ya fueron pagados. Pero una cosa no quita la otra, al menos esa es mi opinión. Que se hayan pagado 30 millones de dólares no significa que Uruguay tenga que seguir poniendo dinero detrás de un contrato cuando aparecen dudas serias sobre las garantías, sobre la capacidad de la empresa contratada y sobre el cumplimiento de las condiciones que se habían establecido. El gobierno de Yamandu Orsi anunció en octubre del año pasado que iniciaría las acciones para rescindir ese contrato, luego de haber detectado lo que calificó como fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado. Y posteriormente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo dispuso formalmente la rescisión por graves incumplimientos de la empresa. Y ese dato no es menor. Cardama no recurrió administrativamente esa decisión, por lo que la rescisión quedó firme. Ahora bien, que yo considere correcta la rescisión no significa que esté diciendo que todo lo ocurrido antes haya sido necesariamente un acto de corrupción. Y aquí es donde debo ser muy cuidadoso, debemos todos ser muy cuidadosos. Porque una cosa es decir que hubo coimas, corrupción o favorecimiento de una empresa, y otra muy distinta es preguntarse si quienes tomaron decisiones actuaron correctamente, si cumplieron todas las normas y si protegieron como correspondía los intereses del Estado. Eso es justamente lo que la investigación parlamentaria y ahora la justicia tienen que determinar. La Comisión Investigadora Parlamentaria terminó su etapa de entrevistas y aunque los sectores políticos llegan a conclusiones diferentes, hubo algo que todos compartieron, que es enviar los antecedentes a la Fiscalía. Y me parece perfecto, porque cuando hay una investigación penal abierta, no corresponde que los legisladores hagan de jueces. Su función, en todo caso, fue investigar, reunir información, señalar lo que consideran relevante y ponerlo en manos de quienes tienen la responsabilidad constitucional de determinar si existió delito. Y aquí aparece otro elemento que merece ser explicado. Los dos exministros de Defensa que tuvieron responsabilidad política durante el proceso, o sea, Javier García y Armando Castañeda, serán citados en calidad de indagados. Y quiero detenerme un momento en esto, porque la palabra puede generar confusión. Ser citado como indagado no significa ser culpable, no significa estar condenado. No significa ni siquiera que la Fiscalía haya decidido que una persona cometió un delito. Significa que esa persona pasa a estar dentro del ámbito de una investigación penal y que el fiscal considera necesario recibir su declaración y analizar su eventual participación o responsabilidad en los hechos que se investigan. En definitiva, es una etapa de investigación y por eso no corresponde convertir la palabra indagado
en sinónimo de culpable. Eso sería injusto y además sería jurídicamente incorrecto. Claro, tampoco corresponde mirar para otro lado, ¿no? Porque si la Fiscalía entiende que quienes estaban al frente del Ministerio de Defensa durante determinadas etapas del proceso deben explicar sus decisiones, deberán hacerlo. Y me parece totalmente razonable. Cuando hablamos de dinero público, las responsabilidades no pueden desaparecer simplemente porque cambió el gobierno. El Estado no es un partido político, no es del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Colorado. El Estado es de todos nosotros, los uruguayos. Y cuando se utiliza dinero público para comprar 2 patrulleras oceánicas por decenas de millones de dólares, lo mínimo que podemos exigir es que cada paso del procedimiento haya sido correctamente controlado. Según los cuestionamientos que han surgido durante esta investigación, hubo problemas importantes con las garantías que debía presentar la empresa. Incluso aparecen antecedentes de advertencias jurídicas sobre esas garantías y sobre las condiciones en que podían ser aceptadas. Y el propio gobierno señaló que una garantía que debía cubrir determinado periodo terminó siendo una garantía anual cuya renovación debía controlarse estrictamente. Y aquí aparece una pregunta que a mi juicio resulta inevitable. ¿Se hicieron todos los controles que debían hacerse? Porque si la respuesta es sí, bueno, habrá que demostrarlo. Y si la respuesta es no, habrá que determinar por qué no se hicieron. Eso es lo que tiene que investigar la justicia. No se trata de una cuestión partidaria, ni de buscar culpables para alimentar una pelea política. Se trata de establecer qué ocurrió. Si hubo funcionarios que actuaron correctamente, tendrán que quedar a salvo, y si hubo funcionarios que actuaron mal, deberán asumir las consecuencias que corresponden. Así de sencillo y nada más que así. También hemos escuchado el argumento de que rescindir el contrato fue un error porque Uruguay podría perder los 30 millones de dólares ya entregados. Y francamente ese razonamiento a mí me parece peligroso. Porque llevado al extremo significaría que una vez que un Estado ha pagado una determinada cantidad de dinero, tiene que continuar con un negocio, aunque aparezcan razones serias para detenerlo, simplemente para no reconocer que ya perdió parte de lo invertido. Y eso no es administrar. Eso sería hundirse todavía más para intentar justificar lo que ya se perdió. Si un contrato presenta incumplimientos graves, lo responsable puede ser precisamente detenerlo y después reclamar. Reclamar el dinero, los daños, las garantías que correspondan. Y si hubo responsabilidades individuales, bueno, determinar quiénes fueron los responsables. El propio gobierno informó que una vez firme la rescisión, Defensa podía avanzar en los reclamos por daños y perjuicios contra Cardano. Y por supuesto que todavía falta muchísimo por aclarar. Y también debemos reconocer que la oposición sostiene una posición diferente. Los 6 ministros han defendido el procedimiento y han rechazado que haya existido corrupción. El primero de ellos, Javier García, por ejemplo, sostuvo ante la comisión que la adjudicación estuvo respaldada por informes técnicos de la Armada y cuestionó los fundamentos utilizados por el actual gobierno para rescindir el contrato. Bien, que lo explique, que aporte los documentos y que la Fiscalía analice todo. Y exactamente lo mismo debe hacerse con cualquier funcionario del actual gobierno si en algún momento aparecen dudas sobre su actuación. Porque si realmente queremos una república seria, tenemos que dejar de pensar que investigar a un dirigente de nuestro partido es una persecución política y que investigar al dirigente del partido contrario es hacer justicia. Eso no puede seguir funcionando así. Si hay elementos, se investiga, y si no hay elementos, se archiva. Y si hay responsabilidad penal, se actúa como corresponde, pero no podemos condenar a nadie antes de tiempo. Volvamos entonces al principio. Considero que el gobierno hizo bien en rescindir el contrato con Cardama, no porque sepamos hoy que hubo corrupción. Eso tendrá que determinarlo la justicia. No porque sepamos que hubo funcionarios que actuaron de mala fe, porque eso también deberá determinarse. Lo considero correcto porque frente a incumplimientos graves, dudas sobre garantías y elementos que ponen en cuestión la seguridad de una operación de esta magnitud, el Estado tiene que saber poner un límite. A veces gobernar también significa decir basta. Y decir basta antes de que el problema sea todavía mayor.
Ahora vendrá la otra parte, saber qué ocurrió antes de llegar a este punto. La investigación parlamentaria ya hizo su parte y envió los antecedentes a la Fiscalía. Ahora será la justicia la que deberá establecer las responsabilidades que correspondan. Y si para eso tienen que declarar como indagados 2 exministros, pues que declaren, sin prejuzgar, sin condenarlos de antemano, pero claro, tampoco sin privilegios, ¿no? Porque cuando se trata de administrar los recursos de todos los uruguayos, una cosa debería estar por encima de cualquier bandera política. Que quien haya actuado correctamente tenga el derecho de demostrarlo y quien haya actuado mal tenga que responder por eso. Y eso es defender al Estado.